Hace más de un año esperábamos con entusiasmo el encuentro con Lorenzo Silva, pero la pandemia impidió que se llevase a cabo, al igual que otras muchas actividades que pretendíamos desarrollar en nuestro centro y que se han quedado guardadas en una carpeta esperando resurgir, levantar el vuelo de nuevo. Desde este pasado mes de marzo de 2020 hasta hoy, organizar los centros educativos no ha sido tarea fácil. Completar la formación de nuestros alumnos con actividades complementarias que, añadidas a la actividad lectiva cotidiana, teníamos costumbre de realizar, ha sido casi imposible. Pero hoy es un día muy especial. Hoy, sin planificarlo, sin esperarlo, ha amanecido un día soleado y Cáceres ha despertado abierto al mundo, a la cultura y al arte. Y hoy, diferentes partes de la ciudad se iluminan y engalanan y tratan de sorprendernos. Hoy, como si lo hubiéramos pactado con la buena suerte, es el día que, después de varios intentos y con todas las dificultades propias de la situación que vivimos, nos encontramos por fin con Lorenzo Silva en persona. También nos reencontramos con Eugenio Fuentes, escritor, compañero y amigo, que nos acompaña para presentar a nuestro querido Lorenzo Silva. Fuentes nos ha deleitado con su detective Ricardo Cupido, Lorenzo Silva con Bevilacqua y Chamorro. Hoy os agradezco a los dos de todo corazón que estéis aquí. Muchas gracias, Lorenzo, porque sé que ha sido complicado y has tenido que hacer un gran esfuerzo para adaptar toda la actividad y esta actividad en tu agenda. Gracias a los que estáis aquí presentes y a los que no estáis y a los que nos estáis viendo desde vuestras casas o desde vuestra aula. Porque la tecnología es una herramienta que ayuda a reinventarse en situaciones adversas, para llegar donde no llegan los pies y conseguir que cada momento permanezca para siempre. Y nada más, muchas gracias de nuevo y sin más, doy la palabra a Eugenio Fuentes, que nos va a presentar hoy, 29 de abril de 2021, en el Centro de Educación de Adultos de Cáceres, Maestro Martín Cisneros, a Lorenzo Manuel Silva Amador. Buenas tardes. Yo también me alegro mucho de estar aquí por varios motivos, pero los motivos personales no voy a abundar porque el protagonista es Lorenzo. Es muy extraña. Desde aquí arriba, bueno, como somos profes, mucha de la gente que ha sido profe, sabéis que una de las exigencias primeras al dar enseñanza o al llevar un club de lectura, para ver si la gente sonríe o se aburre, es verle el rostro, ¿no? Y desde aquí arriba ver las mascarillas resulta una cosa sumamente extraña. Haber estado viendo muchos años a la gente, menos mal que me sé los rostros de memoria. Y a pesar de esa extrañeza, pues es muy satisfactorio poder empezar a hacer algunas cosas de estas. Es un placer y todo un lujo tener a Lorenzo Silva aquí en Cáceres, en el Centro de Educación de Personas Adultas, a pesar de estas limitaciones. Y antes de abordar algunas cosas, yo voy a ser muy breve, porque él es el protagonista, y antes de abordar las cuestiones literarias, que ya las habréis tratado cuando hayáis estado en el grupo de lectura leyendo el libro, quiero hacer una referencia, antes de las virtudes literarias de Lorenzo, a sus virtudes personales, porque Lorenzo Silva es una de las personas, uno de los escritores más nobles, más generosos y más honestos del mundo literario español. Que quede claro y grabado en un mundo donde, bueno, pues hay sus luces y sus sombras, ¿no? Y dicho esto sobre los méritos personales, vamos con los méritos literarios, y leo para no perderme y para no distraerme y ser más breve si lo leo. El currículum no lo leo porque todos lo tenéis en Wikipedia
y se abre el móvil y se ven los premios que ha ganado desde el Planeta al Nadal o al Premio Primavera, y supongo que tendrá otros miles por ahí. Es el creador del festival, de uno de los festivales de novela negra más importantes de España, que es el Getafe Negro, que tiene una cualidad. Cada uno de los festivales sabéis que todo el territorio español, todo el territorio nacional está... hay festivales en todas partes. Quizás la única autonomía donde no hay una semana negra es Extremadura. Ya lo intentaron, pero ahora la va a haber. En agosto Luis Rosso va a hacer Gata Negra. En Moraleja pues va a haber un festival de novela negra. Y el de Getafe, que lleva Lorenzo, es uno de los pioneros. Cada festival tiene como una marca. Yo creo que se caracteriza porque ha dado apertura, le ha dado un micrófono y le ha dado un atril a mucha gente joven que comenzaba. Yo cuando estaba allí siempre me encontraba con gente novel y los hacía convivir, le daba el privilegio de contactar con John Banville y con gente que eran verdaderos monstruos internacionales, ¿no? Y esa parte de brindar a los nuevos una oportunidad de que lo conozcan, también habla de esa generosidad que siempre ha tenido Lorenzo. El mal de Corcira. El mal de Corcira, la última novela. Yo había leído anteriormente 4 libros de la serie Bevilacqua, el 1, el 2, el 7 y el 8, La marca del meridiano y Los cuerpos extraños, y los 2 primeros. Y ahora al comenzar a leer El mal de Corcira, me di cuenta del cariño que le había tomado a este par de guardias civiles, o guardias civiles, que es una palabra que a mí me gusta decirla casi toda junta, es decir, Chamorro y Bevilacqua, Vila y Vir, ¿no? Virginia Chamorro. Y son casi de la familia. Antes decía Montaña, mientras estábamos ahí esperando, que se han hecho ya tan familiares que nos resultan muy cercanos, y este viejo afecto que dice, anda, fíjate, otra vez están aquí esta gente a quien te alegra de ver. Además de compañeros de trabajo, los dos mantienen una limpia amistad después de 20 años trabajando juntos, y esa amistad que tienen los dos personajes se traslada un poco, se filtra un poco hacia los lectores. Parece que nos contagia, ¿no? que nos contaminan con esa misma benevolencia. Vila anda por los 50 años y Virginia Vir tiene 43 en esta última novela. Los dos protagonistas pues llevan, como le dice, como 20 años, le dice Bevilacqua en un diálogo, desde la primera aparición en el lejano país de los estanques. Y con ellos, con estos dos guardias civiles, Lorenzo Silva ha contribuido de manera sustancial a que este género, el género negro, que hace 20 años no lo era, ahora sea apreciado por sí mismo, y no por estar cargado de finalidades externas, no por llevar alzas como el compromiso, como la sociología, de modo que ya el género negro, por fortuna, no le tiene que pedir permiso ni ayuda a la sociología ni a la denuncia social para codearse con cualquier otro género literario, en igualdad de condiciones. El título, El mal de Corcira, está sacado del libro Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides, escrito hace 400 y pico años. O sea, hace como 2000, perdón, escrito en el 430 a.C., escrito hace 2000. Estas son las secuelas de las vacunas, a lo mejor, del historiador griego de Tucídides, ¿no? Escrito hace 2400 años, pero de una gran actualidad. Yo no había leído El mal de Corcira. Corcira es Corfú, como se conoce a Corfú en griego, y el mal de Corfú es una metáfora. El mal de Corcira es la guerra civil. Una guerra civil es un mal de Corcira, ¿no? Y yo no había leído el libro, rápidamente me hice con él, con Historia de la Guerra del Peloponeso, y lo estaba así ojeando para arriba, y entonces en ese momento me llegó un WhatsApp que le mandaron a un familiar, a Atoya, un familiar de un médico otorrino, y hablaba de la pandemia COVID, de la que es inevitable hablar. Y para mi sorpresa, el otorrino decía, la primera referencia a una pandemia aparece en la Historia de la Guerra del Peloponeso. Y esto hace 4 o 5 días. Rápidamente me puse y fui a buscar lo de la pandemia, y es fantástico. Voy a escribir un artículo ahí que nadie me lo pise, porque es que cuenta hace 2400 años lo mismo que está pasando ahora. Es una cosa, cuando lo lees dices, pero ¿cómo es posible? Y esto es la magia de la literatura, que algunas veces nos pasaba en el club de lectura, que empezábamos, cogíamos un libro y nos llevaba otro libro, y nos llevaba otro libro, ¿no? Los libros no están para responder preguntas y para
decir, hoy ya he encontrado la clave. Lo bueno de la literatura es que vas a un libro buscando una respuesta a una pregunta que tú te haces, y el libro no te da la respuesta, sino que te provoca otra pregunta, que te obliga a ir a otro libro, que te provoca otra pregunta, y esa cadena de las 1001 noches es lo que nos genera tanta felicidad. Pues entonces, doble motivo para leer Historia de la Guerra del Peloponeso, ¿no? Por estas cosas de la magia, ahora ya también por el interés de la pandemia. Salto un poco esto. Lorenzo Silva construye en el mal de Corcira una ficción de sólidos muros, donde abre y aquí allá una tronera desde la que contemplar la realidad española. En esta ocasión me parece particularmente interesante el tema del terrorismo de ETA, como supongo que os habrá parecido a muchos de los lectores. Para hablar de él, Lorenzo Silva se ha documentado muy bien, porque describe detalles de los métodos de investigación, de los interrogatorios, de los procedimientos policiales, de las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo. Me ha parecido muy interesante, emotivo y novedoso este relato de la vida de la Guardia Civil en el País Vasco en los años de hierro de la lucha contra el terrorismo. Lorenzo da voz y conciencia a unos personajes que hasta ahora nunca la habían tenido. Siempre habían estado en silencio, o más o menos en silencio. Si hay alguna voz, había sido, yo creo, más minoritaria, ¿no? Y está muy bien que en tiempos de redes sociales, donde tanto criterio hay, donde a veces se levanta una turbamulta contra el disidente y contra quien piensa de manera independiente, a esta gente que está callada se le dé un poquito de voz. Creo que se acerca mucho a lo que debieron sentir, pensar y a lo que hacían en aquellos tiempos. Y también están muy bien documentados el mundo Abertzale y el mundo de ETA, sus ambientes, su odio a todo lo español, sus estructuras y modos de organizarse, el reclutamiento de las bases y la forma en que los colaboradores pasaban a ser liberados, es decir, la forma en que un troll pasaba a ser un diablo. A veces Bevilacqua no logra comprenderlos y el propio personaje expresa su perplejidad ante lo que piensan nosotros, ante su incapacidad para comprender su conciencia o sus razones. Se pregunta por los otros, como algunas veces Pereira le dice, es que hay que comprenderlo, aunque sea para otra finalidad. Pero luego, y esto es lo verdaderamente importante en literatura, porque si solo fuera por la documentación y la comprensión, estaríamos ante un libro de historia, o ante un libro de sociología, o ante un reportaje o una investigación periodística. Lo importante es que esa documentación no se nota, lo ha asimilado todo en un conjunto armónico y ha hecho un trabajo autoral, donde ya le da su marca personal, donde el lector no ve las huellas de los post-it que seguramente ha ido poniendo cuando allí en su panel, pues, haciendo notas sobre los personajes o en el ordenador, y esos post-it, esas notas de la documentación que iría recopilando antes o durante la escritura, pues no se nota o lo hace muy bien, ¿no? Aunque el marco social contribuye a la riqueza de la historia, lo que verdaderamente hace que El mal de Corcira sea una estupenda novela es la verdad interna del relato y de unos personajes que miran directamente a los ojos del lector y poseen profundidad psicológica y una vida interior propia, con sus luces y sus sombras explícitas en el magnífico capítulo final. Es decir, los personajes eluden ese grave problema de la novela policíaca, que es el problema heredado de las novelas de Agatha Christie, levantar esfinges con enigma, pero sin misterio, que son dos cosas absolutamente distintas. Una es el enigma y otra es el misterio. El enigma se resuelve con la cabeza, pero el misterio se resuelve con el corazón y con la cabeza. Y estas palabras no me las he inventado yo, las ha dicho un personaje que aparece, citado varias veces en la novela, que es Walter Benjamin, lo cuenta en uno de sus libros, y del que habla por medio del libro del Centralero, ¿no? En el libro de los pasajes lo cuenta Benjamin. Una vez más, con esta novela se oficia pues el milagro de la lectura. ¿Cómo es posible que con unas letras, con algo tan sencillo como unas letras, que se organizan en palabras, con unas palabras que se organizan en frases, los buenos escritores sean capaces no solo de representar el mundo real, la referencia de la realidad estaba ahí, de la historia en la que insertan los personajes,
el mundo real preexistente, está muy bien, pero lo verdaderamente mágico, y para mí sigue siendo un misterio, es que los buenos escritores son capaces de construir para todos nosotros los lectores un universo personal que antes no existía. Y eso es en lo que consiste una buena novela. La novela está escrita con un estilo limpio y una espontaneidad que la salvan de la escritura de laboratorio. Es el 12º libro, 10 novelas y 2 volúmenes de relato de la serie de Bevilacqua Chamorro, y su autor mantiene la misma voz unitaria, no da bandazos de ventriloquía, no ha ido cambiando sustancialmente, puede haber evolucionado su estilo un poco, pero se reconoce una coherencia y una misma trayectoria a lo largo de una serie en la que ha ido componiendo una obra sólida y personal. Miro hacia atrás en el género negro y no encuentro sus modelos. Decía, ¿pero a quién se parece Lorenzo Silva? Ni en la novela de enigma anglosajona, ni en la hardboiled, la novela dura norteamericana, más estadounidense. A mí me parece ver, ecos de Simenón y de un Maigret, que también es funcionario público de seguridad y que también se desplaza a menudo, se desplaza por menos a veces, abandona el 36 Quai d'Orfèvre, donde está la sede de la Policía Judicial en París, al lado de Notre Dame, cuando abandona su oficina y se va a la Francia profunda, la Francia del Chablis y del salchichón y de los 100 y pico quesos, que decía Napoleón que Francia nunca podrían conquistarla porque no iban a conquistar una nación que tenía 200 quesos. Pues Lorenzo Silva ha ido ambientando sus novelas por toda la geografía española, como corresponde a la jurisdicción de la Guardia Civil, tanto que a veces da la sensación de que cualquier día, cuando uno va por ahí por las carreteras, ahora estamos más complicados esto de viajar, te vas a encontrar en una carretera o repostando en una gasolinera un par de guardias de la Guardia Civil y dices, anda, pero si son Bevilacqua, porque saben que no solo trabajan en Madrid, sino que andan por todo el territorio. Y adelanto una pregunta, para responderla luego, ya sé que vosotras, casi todos sois chicas, tendréis preguntas. Bueno, ¿has pensado ambientar alguna novela en Extremadura? Motivos hay, luego si quieres lo contesto. En este caso, yo ya termino. La investigación se desarrolla en Ibiza y en Formentera. Su primera novela había comenzado en Mallorca. En estos itinerarios, Bevilacqua tiene que andar siempre con mano izquierda y haciendo equilibrios para no alterar las delicadas relaciones y recelos entre las autoridades nacionales y las autonómicas. Oye, que si vas para allá, que no se molesten mucho, quién manda, quién no deja mandar el poder. Sus comentarios sobre lo que sucede nunca son dogmáticos ni agresivos, lo que se agradece muy mucho en unos tiempos en que a veces nos sentimos avergonzados al contemplar la agresividad que surge en estos debates políticos que hay ahora. Y ahora sí termino. Hay escritores que crecen y mejoran con el éxito de sus libros y el aumento de lectores. Esto no es un juicio de valores, porque establecen con el público un diálogo fructífero que los alimenta, los nutre y hace que sean mejores escritores. Saben escuchar la voz del entorno. Hay otros escritores que se fortalecen y mejoran en el aislamiento y en la ausencia de interlocutor. Lorenzo Silva pertenece a los primeros y su obra se ha ido consolidando y mejorando en la misma medida que aumentaba su reconocimiento público. Ojalá siga así durante muchos años y durante muchos libros. Todos los libros de la serie comienzan con una cita sacada del lapidario de Alfonso X el Sabio. En este caso, anda que fuiste a buscar un libro que no era... En este caso, la cita elegida se refiere al plomo, que es el componente primordial de las balas. Del mismo modo que no es su peso ni su forma lo que convierte un trozo de plomo en una bala, sino la velocidad. No es el género, ni el tamaño, ni el derroche de fotografías en color, ni haber vendido 1 millón de ejemplares, ni que el relato abarque 2 líneas y sea un microrelato o abarque 2000 páginas, ni haber ganado o dejado de ganar un premio o el favor de los críticos, lo que convierte a un libro en literatura, sino la capacidad de penetrar como la bala, la velocidad, sino la capacidad de penetrar hasta eso que no sabemos bien qué es ni dónde está, pero que solemos llamar el alma. Y este libro de Lorenzo Silva lo ha hecho.
enhorabuena y que podamos seguir disfrutando de esta fiesta de Guardia Civil durante muchos años. Muchas gracias por Muchas gracias a ti. Supongo que queréis lo dejamos hablar de él y daremos tiempo después, no sé qué hora hay, para que hagan preguntas la gente, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos aquí? Vale, muy bien, pues yo voy a coger un reloj para 9 menos 10, ¿no? Bueno, ¿se me oye, no? Sí. Bueno, voy a empezar dando las buenas tardes a todos y celebrando que al fin esto pueda ser. Le comentaba a Araceli que en este último año hay varias cosas que ya he cancelado 3 veces, alguna que he cancelado 4 veces, porque, bueno, todos sabemos la dinámica que ha tenido esto en lo que estamos envueltos. A mí a veces me han confinado en la ciudad en la que tenía que actuar 12 horas antes de que actuara. Bueno, finalmente ha sido posible. Yo me alegro de poder estar aquí en persona, de poder regresar a Cáceres, de poder veros a todos media cara, por lo menos, y tener además la oportunidad de volver a conversar con Eugenio, que realmente es un lujo. O sea, es que es un lujo de escritor y es un lujo de lector. Yo creo que uno no puede entrar con una alfombra más roja, ni más mullida, ni mejor dispuesta, ¿no? En una conversación con lectores que de la mano de Eugenio. La verdad es que, bueno, no sé qué decirte, no voy a buscar adjetivos ni tampoco formas de agradecerlo más allá de darte las gracias por tu lectura en otros momentos y por tu lectura tan generosa de esta novela y a través de esta novela que a fin de cuentas es la última de la serie, de esa serie, de esos personajes que son, para mí sobre todo son ahora mismo ya 26 años prácticamente de trabajo, de exploración y sobre todo de aprendizaje. Yo lo que más les agradezco a estos personajes es lo mucho que me han permitido aprender sobre el país en el que vivo, tan diverso, por cierto, sobre las personas entre las que vivo, sobre, dentro de esas personas, sobre aquellas que intentan ayudar a los demás y sobre aquellas que no lo intentan y sobre aquellas que al contrario intentan dañar a los demás, que existen y no son pocas, sobre el arte de contar historias, sobre la conversación con los lectores, sobre mí mismo. Esta mañana me preguntaba en una entrevista que hacía en Madrid ¿qué tiene Bevilacqua de mí? Y le respondí a quien me hizo la pregunta lo mismo que vengo respondiendo desde hace bastantes años ya. Bevilacqua cada vez tiene menos de mí y cada vez tengo yo más de Bevilacqua. Cada vez Bevilacqua me debe menos a mí y cada vez le debo yo más a él. En principio, cuando uno crea un personaje de ficción, y sobre todo, aunque la primera novela realmente era un experimento, que no sabía muy bien qué futuro iba a tener, y además era un experimento hecho casi desde la libertad y la independencia y la irresponsabilidad más absoluta. Yo no me dedicaba a la literatura, yo no tenía lectores. En 1995 yo era un abogado que trabajaba para una gran empresa del IBEX y con eso me ganaba la vida, y la literatura era mi espacio personal, era mi oficio secreto, era mi verdadero oficio para mí, pero era mi oficio secreto, no rendía cuentas ante nadie. Hice un experimento, pero no sé por qué intuí desde el principio que este personaje podía llegar a ser algo. Y la manera que tiene uno de construir un personaje para darle alma, para intentar convertirlo en una mirada valiosa sobre la realidad, en este caso además que iba a ser el narrador, eso lo decidí pronto, uno empieza dándole mimbres de uno que piensa que le pueden servir, pues no sé, Bevilacqua es de mi generación, es un hombre, ha vivido en la zona de Madrid, donde yo he vivido también, pertenece por tanto a un cierto entorno que le ha dado ciertas oportunidades en la vida y sin embargo no le ha dado otras, tiene unas lecturas, tiene, bueno, pues una formación que no es la mía, pero bueno, ahí hay algunas analogías, ¿no?
Y yo con eso empecé a tender los primeros hilos del personaje. Pero a partir de ahí empecé a buscar, porque es lo que realmente a mí me interesaba, todo aquello que es Bevilacqua y yo no soy. Todo aquello que es Bevilacqua y yo nunca voy a ser. Todo aquello que es Bevilacqua y me puede enseñar precisamente porque no forma parte de mi experiencia. Eso es lo que me atrae a mí a la hora de crear un personaje de ficción. No las semejanzas son como un anclaje, un andamiaje mínimo que pones para arrancar, pero lo que realmente te interesa en un personaje de ficción es los lugares a los que te va a llevar donde tú no has estado, donde tú no estás, donde tú no vives, de los que tú no sabes. Y empecé a trabajar sobre eso, al principio con un puñado de intuiciones, algunos conocimientos. Bueno, pues fui a una facultad de Derecho 5 años, aprendí algo de cómo funciona el sistema judicial y penal español. Profesionalmente he tenido algún trato tanto con la Administración de Justicia como con la Policía, como con la Guardia Civil, y bueno, había una parte del conocimiento que ya podía tener, ¿no?, cuando empecé, pero si yo ahora miro lo que para mí es importante a la hora de escribir las novelas de Bevilacqua, son esos aprendizajes que he ido haciendo a lo largo de 20 años y que no tenía cuando empecé. Hay muchas cosas de las que yo no sabía nada. Yo me sabía el Código Penal, me sabía la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sé lo que puede hacer y no puede hacer un policía, y todo eso lo sé desde muy jovencito además, porque lo estudié en la universidad. Pero, por ejemplo, lo que yo no sabía y ahora sé es cómo se hace que un asesino que no tiene ningún interés en decirte dónde está el cadáver de la chica a la que ha asesinado, te lo acabe diciendo, y solo en 72 horas, y sin pegarle, porque en España no se le puede pegar, y además está su abogado delante todo el tiempo, ¿no? Eso no se enseña en ninguna facultad, eso no está en ningún libro, no hay ni siquiera ningún manual de manipulación de sospechosos en interrogatorios. Bueno, alguna aproximación hay, pero cuando hablas con quien realmente lo hace, que ese es el privilegio que a mí me ha dado Bevilacqua, poder hablar con esas personas y poder acercarme a lo que ellos hacen de verdad. Cuando hablas con alguien que realmente asume desafíos como ese, y además sale airoso, pues te das cuenta de que ahí hay un mundo que tiene mucho que ver con eso que mencionaba antes Eugenio, con el misterio, que es lo único que merece la pena explorar en literatura, ¿no? El enigma, bueno, es un pasatiempo, pero lo que realmente merece la pena indagar en literatura es el misterio. Y la vida está llena de misterio. Esa es una cosa que también he aprendido con Bevilacqua. Bevilacqua me ha regalado esa experiencia como me ha regalado muchas otras. Muchas cosas que yo he vivido, que han pasado por la carne y por los ojos y por la sangre de Lorenzo Silva, han sucedido porque Lorenzo Silva es el tipo que trabaja para Bevilacqua. Si no, seguramente nunca habrían formado parte de mi biografía y nunca habrían formado parte de mi percepción de la realidad y de las personas. De no ser por él, seguramente yo nunca habría podido pasarme 8 días en una base en Afganistán, no podría haberme ido varias noches en una patrullera en el Estrecho, y no podría seguramente tampoco haber estado con un grupo de investigadores de homicidios tratando de localizar a un sospechoso, tratando ellos, yo procurando no estorbar, vaya, ¿no? Nada de eso habría sido posible sin Bevilacqua, y todo eso me ha servido para escribir las novelas de Bevilacqua, y son experiencias suyas y son experiencias mías solo en mi condición de vicario de Bevilacqua en la realidad, pero lo que a mí me han aportado como persona, lo que a mí me han aportado como, ni siquiera ya como escritor, sino como ciudadano de este país y habitante de este planeta, creo que no se lo podré agradecer, ¿no? Y a todo eso le tengo que añadir las muchas personas generosas a las que he podido llegar a través de los libros y con las que he podido mantener a lo largo de un cuarto de siglo esta conversación, ¿no? Más los premios, más todo lo demás. Yo no sé, yo el día que me salga al paso de Bevilacqua, pues no sé, le diré que disponga de mí porque no tengo para pagarle, vaya. Y es curioso porque escuchaba algunas de las cosas que decía Eugenio. El otro día, lo voy a contar porque lo voy a contar porque es que esto merece la pena. El otro día yo venía, ¿de dónde venía yo? Venía de Arnedo, La Rioja, y me paré a tomar un café en Medinaceli, si no recuerdo mal, Soria, ¿no? Medinaceli sigue siendo Soria. Bueno, pues me paré ahí a tomar un café, y al llegar al baño, bueno, pues había venido el tirón desde Arnedo hasta Medinaceli, me encuentro en el rincón, había una puerta, pues hombres, mujeres, ¿no? Aseo femenino y masculino,
y me encuentro un hombre y una mujer, que antes de entrar están hablando. Y bueno, pues yo hago como así para que el hombre se aparta, y mientras paso, miro de reojo y digo, estos son guardias. Estos son dos guardias. Les vi la cara, iban de paisano, y vestidos de la manera más discreta posible. Pero dijeron un par de cosas que yo oí al vuelo y dije, estos son dos guardias. Estos son dos guardias, vamos, como hay Dios, estos son dos guardias, ¿no? Yo me fui, hice mis cosas, salí, ellos se fueron, hicieron las suyas, volvieron, se encontraron en la barra con un hombre, ellos podían ser un chaval de unos 30 años, una chica de unos 25, y se encontraron con un hombre de unos 48, 49, también vestido de paisano, y empezaron a hablar, y ya cuando vi hablar a los tres, son guardias. Pero es que salgo del baño, salgo del lugar y me voy para mi coche, y un señor que estaba ahí apoyado se me acerca y me dice, ¿usted es Lorenzo Silva? Y digo, pues sí. Nada, oiga, encantado, suboficial mayor no sé cuánto, de la Guardia Civil, soy lector suyo, y digo, bueno, y digo, ¿tienes 3 compañeros ahí dentro? No, y dice, sí. Y digo, ¿dónde vais? Pues nada, vamos al Estrecho allí a hacer unas cosas, Algeciras, digo, ya me parecía a mí. O sea, que esas cosas que imaginas pasan, me han pasado a mí, eso sí, así. No, yo me los tengo muy estudiados, yo creo, y claro, ellos no dijeron nada que fuera identificable con el servicio, pero la manera elíptica y oblicua en la que hablaban de cosas que yo sabía que eran del servicio la identifiqué inmediatamente. Bueno, o sea que te puedes tropezar con ellos. Y cualquier día, si estás atento, te puedes tropezar con ellos exactamente donde te has dicho, en un área de servicio, tomando un café. Y luego has hecho otra cosa que también me ha llamado la atención, porque lo voy a confesar también, quizá no debería, voy a quedar fatal, pero lo voy a decir. Yo no solo no utilizo post-it, tampoco tengo panel, no tengo ni blog, ni libreta de notas. De hecho, me regalan muchísimas. Y afortunadamente mi mujer, que también es escritora, es una maniática de las libretas, porque le regalo todas las mías y las va gastando ella, porque si no, yo sentiría un cargo de conciencia de tantas moleskine buenas, aparentes, molonas que me regalan y yo no las uso jamás. Yo alguna vez cuando estoy con la novela en la cabeza y tengo alguna duda, agarro un folio de la impresora y hago 3 garabatos sobre la estructura, y eso es toda la anotación que alguna vez he llegado a hacer, en el máximo caso, ¿no? Realmente mi manera de trabajar y no es buscando este resultado, sino es que no tengo otra manera de hacerlo. Ayer hablaba, yo tengo una niña de 8 años y bueno, como su madre le está dando buen ejemplo, pues hace ya esquemas y me dijo, ¿tú hacías esquemas de pequeño? Digo, yo jamás, yo no he hecho un esquema en la vida. En la vida, porque es que me da mucha pereza y me aburro mucho haciendo esquemas, y ya estaba como horrorizado. Digo, no, que está bien que tú los hagas, pero yo nunca... Ya lo sé. Digo, yo nunca los he podido hacer. No le conté otra cosa, que a mí vinieron a hacerme un test en 8º de GB, de estos que pasaban con psicólogos, y llamaron a mis padres, todo alarmados, y dijeron, pues su hijo mal, no sabe estudiar, no tiene ninguna técnica, o sea, vayan mirándole una FP o algo, porque es que no tiene ninguna, no tiene ninguna técnica de estudio, es un verdadero desastre, o sea, les llamaron asustados, ¿no? Los psicólogos, luego, en fin, por eso le dijeron, oye, pues, saca sobresaliente en todo desde pequeño hasta 8º, ¿no? Pero bueno, no lo estoy proponiendo como ejemplo. El caso es que, sencillamente yo no lo puedo hacer de esa manera, no tengo esa capacidad, y mi manera de trabajar, que no tiene probablemente ninguna lógica ni tampoco ninguna justificación ni pedagógica ni cognitiva, es que yo voy acumulando toda la información, la voy acumulando durante años a veces. En el caso de esta novela, la documentación la he acumulado durante años, y además el grueso de la documentación lo he acumulado porque hay libros que se pueden leer, y algunos además están citados en la propia novela, y hay algunos muy buenos, por ejemplo sobre el llamado MLNV. Ese libro que está citado en la novela es lo mejor que se puede leer sobre el MLNV, ¿no? Y además, para los que no somos euskaldunes y no podemos leer euskera, pues es el trabajo de alguien que se ha triturado toda la documentación realmente conceptual y estratégica de ETA que está en euskera, Entonces es una muy buena orientación. Pero el grueso del material, el grueso de la documentación y de la investigación que hay detrás de la novela, yo lo he hecho hablando con personas con las que ni siquiera podía tomar notas.
Si hubiera tomado notas, seguramente esas personas se me habrían cerrado ipso facto. Con lo que lo único que pude hacer mientras hablaba con ellas, y eso me vale para guardias civiles, pero también me vale para algún miembro de ETA con el que hablé, era abrir las orejas como si fuera Dumbo y el cerebro intentar interiorizarlo yo todo, porque no podía sacar una libreta y bueno, poner un magnetofón ya era algo literalmente inimaginable, ¿no? Y entonces quizá el libro es el resultado, o en parte, y no sé si también la forma de contarlo, de haber tratado de interiorizar todas esas vivencias que no eran mías, todas esas vivencias que me contaban una confianza, pues una confianza máxima, ¿no? Y que en algún caso yo la conseguí porque le dije, mira, no voy a hacer un reportaje, yo no voy a mencionar ningún nombre, yo no voy a hablar de nada real, voy a hacer una novela, lo voy a enmascarar, lo voy a difuminar, lo voy a enturbiar todo. Y conseguí que me contaran cosas que alguno de ellos, cuando terminábamos la conversación, me decía, oye, yo esto nunca se lo había contado a nadie. Es que esto no se lo había contado nunca ni a mi mujer. No, aquí te he dicho cosas que, en fin, espero que las digo. No te preocupes que yo no te voy a traicionar, ni te voy a mencionar, ni voy a permitir, con lo que cuente a través de la ficción, que se te identifique, ¿no? Pero creo más a la hora de la documentación, más que en la acumulación de datos, más que en la clasificación y ordenación de esos datos en una estructura y demás, creo más en empaparte de las emociones profundas que te transmiten las personas respecto de lo que están viviendo. Porque me parece que las historias están ahí. La página más difícil de esta novela es muy fácil de identificar y seguramente también es fácil de adivinar para quienes la hayáis leído. La página más difícil es esa página en la que se habla de un niño pequeño, que ve como un etarra asesina a tiros a su padre delante de él. Es la página más difícil por todo lo que representa, es decir, imaginaos, ¿no? Imaginaos la situación, un niño pequeño que sale una tarde de verano, ya a final de curso, para irse de vacaciones, le está esperando su padre y se va, y va alegremente hacia él, y lo que sucede en el minuto siguiente es que un hombre se planta delante de su padre y le mete 5 tiros delante de él, y lo siguiente que pasa es que su padre agoniza delante de él, y lo siguiente que pasa es que nadie se acerca a ayudarle en ese pueblo, ¿no? Eso es muy difícil de contar. Eso es lo más difícil de contar per se. Pero cuando tú has conocido al niño real que vivió eso, y has estado hablando con él durante varias horas, y has escuchado muchas cosas que no están escritas en esa página de la novela, pero que están en mi cabeza cuando escribo esa página de la novela, respecto de lo que representa para un ser humano ver en ese momento de confianza y de alegría cómo puede irrumpir el mal absoluto en tu existencia y desbaratarla de forma completa, exhaustiva e irreversible, porque es irreversible esa destrucción. Nadie se cura de eso, nadie se repara de eso, nadie, no hay manera. Esa es una de las cosas que me dijo aquella persona, que ella no es un niño. Pues realmente tienes un material que dices, es que aquí lo importante no es que yo cuente qué día fue esto, ni cuántos casquillos eran, ni qué comando era, ni quién fue, ni qué pasó luego con el tipo, ni cómo le detuvieron, o cómo... Bueno, de hecho, el autor material del asesinato real que inspira esa escena ni siquiera está en prisión, porque murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil algunos meses después. Pero el jefe del comando sobrevivió, y el jefe del comando está en prisión, creo que ya ha salido, de hecho. Y al jefe del comando, este chico, ya no un chico, porque cuando fue el juicio ya no era un chico, se lo tuvo que echar a la cara en la Audiencia Nacional. Y lo de menos es, pues ya digo, las cuestiones operativas, legales, jurídicas, que hay detrás de la historia. Lo demás es trasladar esa emoción, y la emoción que tiene alguien que ve a una persona que ha sufrido ese impacto, ¿no? Con todo lo que lo envuelve, ¿no? Lo que se sugiere en esa página de la novela, que detrás de esa ejecución hay una información, y esa información está recopilada y entregada a los asesinos por una persona que tiene encomendado el cuidado de un niño pequeño en su condición de docente. Eso tampoco es ficción,
eso tampoco me lo estoy inventando, pues es que realmente ahí estamos en el corazón de este misterio, ¿no? Del misterio por el que no una persona ni dos, sino varios cientos de miles entendieron entre nosotros, no en una galaxia muy lejana, anteayer, no hace 1500 años, que se podía asesinar a quien no pensaba como ellos y de paso se podían llevar por delante transeúntes, mujeres y niños, más de 15 niños, ¿eh? Y no por accidente, sino en muchos casos sabiendo que iban a morir niños, ¿eh? ETA llegó a poner alguna bomba en una ventana donde había ropa de niño colgada, ¿eh? Así que es muy difícil pensar que se equivocaron cuando finalmente murió una niña como consecuencia de esa bomba, ¿no? Y bueno, pues es que la novela tiene detrás años de investigación, horas y horas de conversaciones, me he leído todo lo que se puede leer, he llegado a conocer cosas que pensé honestamente que nunca iba a conocer. Yo llevo con esta novela detrás de la oreja desde hace 15 o 20 años. En la primera novela de Bevilacqua se dice que él ha estado en Guipúzcoa, en la primera novela de Bevilacqua, lo dice, en El lejano país de los estanques, y desde ese momento yo estoy con que esta historia llegará un momento en el que la pueda contar y en ese momento la tendré que contar, pero cuando me pongo a escribirla, lo que hay no es el fruto de esa documentación ordenada y sistematizada, sino es el fruto de haberme contado 200 veces esa historia de ficción, que es la experiencia de Bevilacqua en la lucha antiterrorista, que está hecha de episodios reales. Todo lo que se cuenta tiene inspiración real, absolutamente todo. Son acontecimientos que en algún caso sucedieron antes o después o en otro lugar, pero todo es real, todos los atentados, todas las operaciones, todos los seguimientos, hasta el entrenamiento de los guardias civiles es real. O sea, yo, por ejemplo, el tema de los 3 cafés, además es que quien me lo dijo me hizo una pequeña, bueno, pues una pequeña puñeta, ¿no? Porque me lo contó, pero entonces, claro, dice, una de las pruebas era que te tenías que meter en un bar de Madrid con un camarero de esos del colmillo con 70 vueltas y hacer que te pusiera 3 cafés sin pagar ninguno. Y entonces, claro, te dicen eso y se le preguntas, ¿y cómo lo hiciste? Dice, eso es secreto. Cada uno lo hace como puede. Entonces, bueno, pues yo cogí la prueba y la manera en la que Bevilacqua lo hace es lo que se me ocurrió a mí, lo mejor que se me ocurrió a mí para conseguir que alguien a quien no le has pagado 2 cafés te ponga un tercero, ¿no? Pero sí, y por ejemplo, hay otra que también es real, que es lo de los preservativos. Y a las mujeres, además, que en ese momento eran chicas muy jóvenes, que además eran las primeras mujeres de la Guardia Civil, y muchas de esas pioneras acabaron en la lucha antiterrorista, pues les decían eso, que no vas a ir y vas a pedir unos preservativos para tu novio, pero cuando tienen unos normales vas a decir, no, es que mi novio tiene que ser XL y además a mí me gusta de sabor a fresa y tal, y todo eso lo vas a tener que decir, y algunas eran chicas de 18 años, y yo no sé ni si tenían novio siquiera, ¿no? Pero era para ver cómo reaccionaban, ¿no? frente a esa presión. Y alguna de las cosas que se cuentan, por ejemplo, ese momento en el que una de esas chicas reconoce al jefe de un comando con 12 asesinatos, también es un hecho real. Ese que está en la cárcel, por cierto, pues está en la cárcel gracias a que lo identificó una guardia civil de 18 años, ¿no? Igual que Josu Ternera no está en la cárcel, pero está con una pulsera puesta en el tobillo porque lo agarró una guardia civil ahí en el norte de Francia cuando iba al médico, ¿no? Pensando que nadie lo estaba siguiendo, pues lo estaba siguiendo esa chica que lo estaba siguiendo y que decía, mira qué chica más mona que me he encontrado de repente yendo al médico, era guardia civil. Y fue la que le echó la mano encima y le dijo, estás detenido, guardia civil. Bueno, luego vino la policía francesa, que es la que lo tiene que detener en Francia, ¿no? Pero la que realmente lo interceptó físicamente fue una mujer. Entonces, bueno, para mí, si tengo que decir algo, porque es que me podría extender mucho sobre la historia y sobre sus connotaciones, y quizá sea mejor, porque
es una historia que a fin de cuentas nos incumbe a todos, ¿no? Todos los que estamos aquí, veo que tenemos edad de haber visto por la televisión algún atentado de ETA, pues más que extenderme en hacer una glosa o una exégesis de la historia, que por lo demás yo creo que también en buena medida se interpreta por sí sola, si yo me acerqué a esta historia y se acabó convirtiendo en esta novela tan peculiar de Bevilacqua, es la novela más extensa de toda la serie, con mucha diferencia, es la única en la que hay realmente dos historias que van transcurriendo en paralelo, es la única en la que se hace un flashback exhaustivo. En otras novelas hay flashbacks, pero son fogonazos del pasado de Bevilacqua, nunca hay un recorrido tan exhaustivo, aunque haya elipsis y aunque haya discontinuidades. Si todo esto es así y tiene detrás años de documentación, años de concepción detrás de la novela y finalmente una ejecución que es excepcional dentro de la serie, es porque yo estoy convencido de que esta es probablemente la gran historia de la España contemporánea. Para mí es la gran historia de la España contemporánea. Yo creo que el paso del tiempo, la velocidad de las cosas, lo que nos ha venido después, empezando por una pandemia y por otras cosas, y todo este aturdimiento de las redes sociales y de la inmediatez y de los estímulos casi que no dejan tiempo a asimilar los estímulos anteriores, nos está llevando a olvidar algunas cosas esenciales, ¿no? ETA no fue cualquier cosa. ETA, como alguien la ha definido, es el único experimento antisistema exitoso en Europa occidental, en la segunda mitad del siglo XX. Hubo varios y con muchos medios, en Francia, en Alemania, en Italia. El Reino Unido tuvo el problema del Ulster, ¿no? Y para tratar de provocar la independencia del Ulster, el IRA, bueno, pues organizó un movimiento antisistema en contra del sistema británico en Irlanda del Norte, ¿no? Y con muchos medios y con muchos recursos y con mucha conciencia social y popular detrás, ¿no? Pero ninguno consiguió lo que consiguió ETA. ETA llegó a erradicar el Estado español de buena parte del territorio de Guipúzcoa y de Navarra. Yo he hablado con guardias civiles que estaban allí en los años 80, a principios de los 80, y decían, nos atrevíamos a salir. Si es que salir de la casa cuartel era ir a que hicieran el tiro al pato contigo, porque era suyo, el territorio era suyo. Y he hablado con hijos de guardias civiles que vivieron allí en casas cuarteles de Guipúzcoa en los años 80 y que te cuentan, bueno, más de una noche empezaban a disparar y nos estaban ametrallando el cuartel durante 20 minutos y nosotros tumbados en el suelo y las ventanas con sacos terreros y esperar a que pasara o a que mandaran refuerzos porque no podíamos hacerle frente, ¿no? Y no solo eso, esta es la parte un poco más extrema, ¿no? de desplazar a un Estado del territorio por la vía de incluso anular, ¿no? la herramienta que tiene el Estado para imponer su poder, que es las fuerzas de seguridad o incluso las fuerzas armadas, ¿no? Pero si vamos a otro tipo de dominación más sutil, incluso sin llegar a esos extremos, que en años eso se revirtió a lo largo de los años 80, pues precisamente se formaron unidades especiales de la Guardia Civil para recuperar el territorio, los llamados GAR, son unidades especiales de la Guardia Civil para poder recuperar el territorio, para que los guardias civiles pudieran moverse por el territorio sin el temor a que atentaran contra ellos. Es que hubo atentados contra convoyes de la Guardia Civil que mataron a 8 guardias civiles. Un atentado en Ispaster que fue una emboscada que les hicieron, que los ametrallaron, los volaron y mataron a un montón. O sea, es que realmente estaba perdido el control. Bueno, ese control se recuperó por una vía de un esfuerzo importante, pero aún así la izquierda abertzale dirigida por ETA tenía ayuntamientos, daba los contratos públicos, controlaba la economía de los lugares, controlaba el movimiento de las personas, forzaba a la gente a irse. Es decir, era un control verdadero del territorio, ¿no? ETA fue una amenaza muy seria porque en muchos lugares del País Vasco llegó a desplazar al Estado, a expulsar al Estado. Y por otra parte tenían un programa que estuvieron a punto de cumplir, que es que no solo desplazaron al Estado de buena parte de Euskadi, sino que se propusieron
forzar el fracaso del Estado español y estuvieron a punto de conseguirlo. Lo teorizaron. Ellos teorizaron que su objetivo para la liberación de Euskal Herria era malograr la democracia española, que la democracia española tenía que fracasar. Y ellos iban a conseguir que la democracia española fracasara porque esa era la manera de liberar Euskal Herria. Y estuvieron muy cerca de conseguirlo. Estuvieron muy cerca de conseguirlo, como todos los que tenemos también alguna edad sabemos, ¿no? Y no solo eso, sino que pues también amedrentaron a toda la población durante décadas, a la población del País Vasco, pero también a la población española. Hablando de este tema, yo siempre, sobre todo cuando voy al País Vasco y alguien te dice, bueno, es que tú no lo entiendes porque este es un problema vasco. Un momento, ¿cuál es el término municipal donde ETA ha asesinado a más personas? Te suelen decir que San Sebastián, que en San Sebastián mataron a bastante gente, pero no es verdad. El primer término municipal en número de muertos, con mucha diferencia, es Madrid, con muchísima diferencia sobre San Sebastián. Madrid, que es mi ciudad, donde yo he vivido siempre. Y a mí me han matado un vecino, y yo he visto explotar un coche al lado de la M30. O sea que eso de que es un tema que solo entienden los vascos y solo van a contar los vascos, pues que me perdonen, pero no. Es un tema que desbordó con mucho los contornos los contornos del País Vasco, ¿no? Y otra cosa que yo conocí en Madrid, cuando empecé a trabajar, es que pasé por varias empresas y no una, sino varias de ellas, me encontré mucha gente de Bilbao y mucha gente de San Sebastián. Y yo preguntaba un día, recuerdo que estaba en una empresa en la que trabajé y de repente estaba rodeado por 6 personas y eran todos de Bilbao. Y empezaban a hablar de sus cosas de Bilbao y de sus bilbainadas, ¿no? Y entonces de repente dije, oye, ¿se ha quedado alguien en Bilbao? Porque estáis todos aquí. Y uno de ellos me lo explicó. Dijo, mira, yo, como muchos de los que estamos aquí, pues fui a la universidad, se me dio bien, eran abogados como yo, y ¿cuál era mi camino allí? Poner un despacho y si me va bien, a los 3 años, un tarao meterá en mi buzón una carta en la que dirá que sabe a qué colegio van mis hijos y que le tengo que pagar para que haga sus taraduras. Pues no, pues conmigo que no cuenten para eso. Y os hablo de vascos de 48 apellidos vascos, no de 8, sino de 48 apellidos vascos, que no querían formar parte de eso. Y al final, pues, se fueron. Le vino muy bien a Madrid, como ahora le está viniendo muy bien lo de Cataluña, por cierto. Madrid siempre gana o pierde, porque al final yo no sé si esa hipertrofia de Madrid es buena ni para Madrid, ni para los madrileños, ni para el conjunto del país, pero todo eso es ETA. Es decir, ETA alteró profundamente la realidad española. Y además durante un tiempo, yo me acuerdo, no sé si alguien más en la sala recordará esa sensación, lo que pensábamos es que eso era como el pedrisco, o como los tsunamis o los terremotos, es decir, había que convivir con ello. No iba a acabar nunca. Durante mucho tiempo, la sociedad española yo creo que aceptó que eso no iba a acabar nunca. Y para mí la gran historia es que eso acabó. Eso acabó absolutamente. Eso acabó con una autodisolución de una organización en la que apenas quedaban 3 en la calle. Y antes de que los encerraran esos 3, tomaron la decisión de disolverse. Y uno de ellos intentó chulear grabando el mensaje y acabó detenido 8 meses después, ¿no? Que es el caso de Josu Ternera. Y no se les dio absolutamente nada. A Lira se le dieron unas cuantas cosas. A otras organizaciones se les han dado cosas. A ETA no se le ha dado absolutamente nada. ETA no obtuvo ninguna contrapartida. Y además la manera por la que se acabó con ETA, también hay que decirlo, aunque hay unas épocas, y el libro no las elude además, en las que se intentaron otros caminos, sin ningún éxito, por cierto, y más bien reforzando al adversario, con ETA se acabó a través de la aplicación escrupulosa del Código Penal, con unas garantías que, salvo algún caso puntual, han pasado el filtro de Estrasburgo perfectamente. Y alguna no, pero si alguien tiene curiosidad, que se vaya a Estrasburgo para ver cuántas condenas tiene Francia, o cuántas tiene Alemania, o cuántas tiene Bélgica, o cuántas tiene Holanda, sin haber tenido que enfrentarse
a una organización terrorista que estuvo a punto de descuajaringar el orden constitucional. ¿Cuántas tienen? Tienen bastantes más que nosotros, cualquiera de esos países, ¿no? Incluso hubo un caso extremo, que fue la ilegalización de Batasuna, que recurrieron a Estrasburgo diciendo, bueno, aquí sí que Estrasburgo va a revolcar al Estado totalitario español, ¿no? Y la sentencia de Estrasburgo no solo fue validar la ley de partidos políticos por la que se ilegalizó Herri Batasuna como parte del entramado de ETA y como organización política que defendía la violencia política, y eso lo declaró plenamente compatible con la Convención Europea de los Derechos Humanos, sino que dijo el Tribunal de Estrasburgo que lo sorprendente es que España no hubiera ilegalizado Batasuna 15 años antes. Eso fue lo que dijo el Tribunal de Estrasburgo. Es decir, que, bueno, pues al final eso se acabó, y se acabó mediante la aplicación del Estado de Derecho. Los etarras están condenados con juicios contradictorios, donde han tenido abogados, buenos abogados siempre. Ha habido etarras que no había convicción suficiente y se les ha absuelto por falta de pruebas, se han ido a la calle. Hay etarras con 15 muertes a sus espaldas que han cumplido su condena y están en la calle. Hay una etarra que está condenada a cadena perpetua, porque cometió el error de matar a un policía francés. Y matar a un policía francés en Francia lleva cadena perpetua. Pero está condenado a cadena perpetua en Francia, no en España. España ha sido mucho más generosa con etarras que han matado a 15 guardias civiles, a 6 niños, hijos de guardias civiles. Así que creo que esa es la gran historia española contemporánea. Y si os fijáis, ¿quién la está contando? ¿Quién la está contando? ¿Quién está contando cómo la sociedad española, ante un desafío que amenazó su médula, su columna vertebral, quién está contando cómo la sociedad española, a través del sacrificio de sus servidores públicos, a través del sacrificio de sus jueces, a través de la aplicación de las leyes, pasándolo todo por el Tribunal de Estrasburgo, con una garantía para los derechos humanos que no tiene prácticamente ningún país del mundo? Desde luego es incomparable con la que hay en el 90% del mundo, ¿eh? América, buena parte de Europa, y no digamos, ya voy a omitir otros continentes, ¿no? ¿Y quién está contando esa historia? Nadie. Nadie. Parece que importa más contar otras, ¿no? Bueno, pues yo personalmente siempre pensé que esa era una historia con la que había que atreverse desde la literatura. Y desde hace 20 años pues tenía la intuición de que Bevilacqua era mi manera de hacerlo, porque, entre otras cosas, por eso lo había situado ahí. Y también, más allá de que la historia en general es una historia que a mí me interesa, y me parece que es una de las historias que hay que contar, yo creo que la literatura también debe tener un cierto sentido de lo que es necesario y de lo que tiene un valor especial y un valor sustancial. Para mí, la dimensión que esta historia le aporta a Bevilacqua es fundamental. Bevilacqua es quien es porque estuvo en aquello. Y porque estuvo en aquello, primero se hizo un buen policía, porque esa es la mejor escuela de policías que ha habido en Europa. No digo en España, en Europa. La mejor escuela de policías que ha habido en Europa es la lucha contra la ETA. De hecho, si veis ahora la tele, los casos famosos de resuelve la UCO, y bueno, pues la UCO son unas siglas. En la UCO trabajan 800 personas. La inmensa mayoría de esas personas son veteranos de la lucha contra ETA. Son gente que ha aprendido el oficio de policía, el oficio de investigador criminal y el oficio de agente de policía judicial en la lucha contra ETA, que no solo era una poderosa organización criminal, sino que además era una organización criminal muy profesionalizada, con muchos recursos económicos, con división y especialización del trabajo, aparato logístico, aparato financiero, aparato de propaganda, aparato político, aparato militar, aparato de formación, y con 300.000 personas apoyándola sobre el terreno. Eso es una organización criminal realmente difícil de erradicar. Y esa organización criminal la venció el Estado de Derecho español y la vencieron esos policías. Y una vez desaparecida esa amenaza, esos policías son los que ahora investigan los homicidios, los que ahora combaten el narcotráfico, los que ahora investigan el terrorismo yihadista, los que ahora... Pero esa cualificación no la tiene prácticamente nadie en Europa. Hace 4 o 5 años yo estaba preparando no esta novela, sino un libro de no ficción, una crónica que escribí sobre la lucha contra ETA. Y haciendo ese trabajo, bueno, pues me surgió la posibilidad de hablar con una jefe policial, era una mujer además, francesa.
entre otras cosas, la colaboración con Francia al final fue crucial para poder acabar con ETA, ¿no? Y en esa conversación, sin que nadie la provocara y sin que nadie lo invitara a ello, se dirigió a mí y me dijo: vosotros no sois conscientes del nivel que tienen los guardias civiles. Ya me gustaría a mí tener gente con ese nivel para lo que yo tengo que hacer. Entre otras cosas, pues esta mujer se tenía que ocupar de la infiltración del terrorismo yihadista en los suburbios de su zona geográfica, ¿no? Ya me gustaría a mí tener gente como la que tiene la Guardia Civil en cuanto a cualificación profesional. Pues, por un lado, Bevilacqua se ha hecho el policía que es a través de eso en cuanto a cualificación profesional. Pero hay algo que a mí también me interesa especialmente, que es su dimensión moral. Algo que me han comentado muchas veces, y un poco como reproche, ¿no? Porque parece que esto no es lo bastante hard-boiled, ¿no? Que antes hablaba Eugenio del hard-boiled, de la novela negra norteamericana, ¿no? Que es dura como los huevos duros, ¿no? Que es que Bevilacqua trata a la gente de usted, intenta ser amable incluso con los detenidos, no los violenta, es respetuoso con los testigos, es escrupuloso con los derechos del detenido, y parece pues que, no sé, que es como un poco moña, ¿no? Que es mejor Clint Eastwood, que saca el Magnum 357, se lo mete en la boca al malo, lo clava en el paladar y el malo recita hasta el catecismo, ¿no? Que aprendió para la primera comunión. Eso parece que da mucho más. Bueno, pues Bevilacqua no es así, entre otras cosas porque ha estado en la lucha antiterrorista y ha visto a gente salirse del dibujo, meter la pata, arruinar su vida, arruinar una investigación e incluso darle armas y argumentos al enemigo. Pero yo creo que ahora ya, a medida que se va leyendo a Bevilacqua, se entiende, se acepta mejor. Pero a lo mejor te sorprende al principio, o las primeras novelas, que veníamos de otra tradición, ¿no? Sí. Pero ahora ya es que Bevilacqua se ha ganado el respeto como personaje, es que ahora ya dice, uy, si es que este hombre es que de verdad, sí, que no es postureo, ¿no? Pero aparte es que de verdad yo, mira, recuerdo una conversación que tuve con un investigador de homicidios que le tocó investigar un doble homicidio terrible además, un padre y su hija pequeña, y además por la disposición de lo de la niña fue una ejecución crudelísima, y esa investigación acabó con una absolución por falta de pruebas de la persona que este investigador está convencido que lo hizo. Y todo fue porque, bueno, era un juicio conjurado y el abogado, que era bastante hábil, pues explotó algunas contradicciones que surgieron entre los peritos que habían analizado el ADN y tal y cual. Se consideró que una prueba de cargo que al final el jurado creyó que era fundamental no estaba del todo fundamentada, y absolvieron por falta de pruebas. No estoy de acuerdo, y absolvieron. Y él me decía, mira, es que entre otras cosas yo tengo que ser, si la ley me dice que sea escrupuloso hasta 100, yo tengo que ser escrupuloso hasta 200, porque si yo meto la pata en algo y eso le sirve a un abogado defensor para que un jurado me absuelva por falta de pruebas a un culpable, a quien estoy reventando es a los padres de esa niña muerta o de ese. Y yo no tengo derecho a disponer sobre el dolor de esas personas. Mi obligación es, no les puedo devolver a su hijo, no les puedo devolver a su hija, no les puedo devolver a su marido, no les puedo devolver a su mujer. Lo único que puedo hacer es aliviarles la humillación de que la persona que les ha arrebatado su ser querido se pasee por ahí tranquilamente, como si no hubiera hecho nada. Eso es lo único que puedo hacer. Y en eso no puedo fracasar. Y si para no fracasar tengo que ser más limpio que el más limpio, lo tengo que ser, porque no estoy disponiendo, yo no soy el dueño de esto, yo no estoy gestionando mi propio dolor, estoy gestionando el dolor ajeno. Bueno, y no sé, pues ya está. Ya tampoco contar mucha más cosa que esta. Muchas gracias. Pero bueno, queda tiempo para preguntas, ¿no? Sí, vale. Muy bien.
Aquí hay un micro, sí. Yo no sé si es... Sí. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, la verdad es que has hecho una exposición tan maravillosa que nos quedan pocas preguntas. Alguna habrá. Porque algunas de las preguntas que yo tenía ya las has respondido. Bueno, únicamente quería comentarte si este era el momento de escribir esta novela. Porque la historia de ETA forma parte de nuestra historia reciente, nuestra historia contemporánea, y tenemos una perspectiva suficiente de lo que ocurrió, una memoria. Y también quería preguntarte que con toda la documentación que has conseguido acumular y tal, ¿se ha podido contar todo? Pues mira, en cuanto a lo primero, yo creo que es el momento de empezar a contarlo. La perspectiva la tendremos dentro de algún tiempo, pero aunque no tengamos todavía mucha distancia, ya tenemos el arco completo de la historia. Y eso para mí vale mucho, porque creo que al final cómo termina algo dice mucho de qué es ese algo. Cómo terminó ETA dice mucho de lo que fue ETA. También cómo empezó, digamos que esa información la tenemos desde el principio. También cómo fue creciendo, transformándose, multiplicándose y luego entró en declive, ¿no? Pero si yo hubiera intentado contar la historia cuando todavía no había desaparecido, me faltaría un acto, me faltaría una parte del sentido de esta historia. Yo creo que buena parte del sentido de esta historia se la otorga el hecho de esa disolución sin contrapartidas, el hecho de ese momento casi de ridículo, es decir, en la vida se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es el ridículo, y sobre todo de manera sostenida, y menos una organización terrorista. A partir de cierto momento, ETA empezó a hacer el ridículo. Empezó a hacer el ridículo porque sus cúpulas, que tenía siempre el recambio, le duraban 4 semanas. Porque había alguien que estaba mandando cartas para forzar al gobierno francés, a que forzara al gobierno español, a que reconociera y ese tipo acababa detenido 4 semanas después. El final, pues eso, esa última arrogancia, ¿no? Que lea el manifiesto de disolución Josu Ternera, que lleva no sé cuántos años subido y que no le han pillado, ¿no? Para que dejemos claro que no han acabado del todo con nosotros. Y 7 meses después detienen a Josu Ternera. Es decir, creo que está diciendo mucho. Al final, 840 y tantos muertos. Miles de personas heridas física y psíquicamente. Decenas de miles de personas con su vida alterada. Cientos de miles de fugitivos. Cantidades ingentes de dolor. Cantidades industriales de dolor. Al final, ¿qué tiene el País Vasco? ¿Qué rige? ¿Qué determina los derechos y las libertades que tienen los ciudadanos y las ciudadanas vascos y vascas? El Estatuto de Gernika de 1980. Lo que ya estaba. Lo que ya estaba. Y además, ese estatuto les da una capacidad de autogobierno que no tiene ninguna región europea, con recaudación de impuestos, en fin, todo fue para nada. Toda esa barbarie fue para nada, y eso se puede ver ahora. Ya se intuía a partir del año 2011, ¿no? Cuando acordaron el alto el fuego. Pero todavía intentaron marear para ver si salvaban la cara, ¿no? Para ver si se podía terminar airosamente, ¿no? Pero ya sabemos que al final fue nada. Y yo creo que con esa constatación, que es una constatación clara ya, aunque solo hayan pasado 3 años de ese manifiesto, de ese comunicado de autodisolución, aquí ya hay que empezar a contar, porque en este momento todavía hay muchas personas con la memoria fresca
Si esperamos a 20 años o a 30 años, se nos morirán testigos. La gente empieza a recordar cosas que no pasaron o a no recordar bien lo que pasó. Este es un momento muy bueno para recoger, para empezar a construir el relato. Porque además esa es otra. La palabra ya casi se está volviendo odiosa, la palabra relato, ¿no? Sobre todo cuando alguien la formula con ánimo de poseerla, con ánimo de poseerlo. El relato no lo puede poseer nadie. Yo no he intentado hacer el relato de la lucha contra el terrorismo de ETA, ni siquiera el relato de ETA. Yo he intentado aportar a ese relato colectivo que llevará décadas, o a lo mejor siglos, algo que tenga alguna utilidad, que tenga alguna verdad, que tenga algún potencial de contribuir a construir una memoria saludable y no degradada, ni pervertida, ni tóxica, ni insalubre. Que ese tipo de memoria somos especialistas los españoles en construirla. Y nada más, y nada más. Y habrá otro que haya otra cosa y ya está. Y el relato no lo poseerá nadie, el relato se irá decantando con el tiempo, ¿no? Mira, yo lo último que he trabajado es una historia de hace 500 años. Una historia que además ha sido interpretada de 40 maneras diferentes en este medio milenio, como te puedes imaginar. Y a la hora de contarla, yo lo que iba buscando era relatos de gente que estuvo cerca de los hechos, y son todos de parte. No hay nadie que esté limpio. Vamos, la historia en cuestión es la revolución de las comunidades de Castilla. Tú no tienes un relato de un señor que estaba sobrevolando Castilla desde un platillo volante neutro, viendo lo que pasaba. Tiene relatos de los comuneros, tiene relatos del cardenal Adriano, que era uno de los virreyes, tiene relatos del escribano que trabajaba para un alcalde de corte. Todos son de parte, o están con las comunidades, están con el emperador, todos son de parte. Pero te das cuenta que ahí están los mimbres de la verdad. Cada uno ha intentado poner su verdad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, no aspirar a más. Yo cuando oigo a alguien, y a alguien se lo he oído y leído, ¿no? Aspirar a decir, no, es que el mío es el relato que contiene la verdad de lo que pasó. ¡Wow! ¡Qué narices! ¿No? ¡Qué agallas! ¿No? Yo no soy capaz de decir eso. Yo aspiro a que mi relato contenga algún átomo de verdad y los menos átomos posibles de mixtificación. Con eso me conformo. Y entonces me dices, ¿se puede contar todo? Hombre, yo sí he podido contar, yo no puedo contar toda la historia, porque no la poseo, y porque además yo escribo desde un lugar. Pero sí he podido contar todo lo que creía que tenía que contar. O sea, sí he podido, por ejemplo, hablar con las personas que a día de hoy siguen justificando el terrorismo de ETA, y he podido adentrarme en las razones, porque además les he preguntado mirándome a los ojos, mirándoles a los ojos, les he dicho, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué se podía hacer esto? Incluso he hablado con una persona que me ha contado, pues mira, yo estuve durante varias semanas en un pueblo de Navarra buscando personas que me parecieran asesinables y es decir, que las pudiera asesinar, porque me parecieran lo bastante fascistas o lo bastante alineados con el Estado español opresor, y me estuve varias semanas buscándolos, y cuando los encontré me tiré varias semanas viendo quién era más vulnerable y cuál era el momento más ventajoso para mí para matarlo. Como te lo estoy diciendo. Me lo dijo así, como te lo estoy diciendo. Y lo que a mí me interesaba era que él me contara por qué. Porque él no me decía, yo hago esto porque yo soy un canalla, porque yo soy un desalmado, porque yo soy un psicópata, porque yo soy un asesino en serie, porque yo soy un salvaje. No, él tenía un argumentario, ¿no?, que le permitía hacer eso. Y he tenido la oportunidad de preguntárselo y he tenido la oportunidad de que me lo contaran. Y está en la novela. Las razones que dan los personajes que han estado en la novela no son mías, no me las he inventado yo. Están sacadas de gente que, pues por ejemplo, me dijeron que yo, en primera persona, me sentía autorizado a matar a estas personas porque yo los identificaba con los que habían metido en un campo de concentración a mi tío, que era Gudari, en el 36, o porque yo los identificaba con los que habían bombardeado Guernica, o porque yo, bueno, pues para mí era interesante todo eso, ¿no? Y luego, pues, como en algún momento hace algún personaje, pues yo a esta persona también le preguntaba, digo, oye, pero vamos a ver, es que Guernica la bombardeó la Legión Cóndor, que trabajaba para Franco.
Y igual que bombardeó Guernica, bombardeó Madrid muchas veces. Bombardeó a mi familia, a mis dos familias que vivían en Madrid. Mi familia materna vivía en Madrid y la bombardeó la Legión Cóndor bastantes más días que Guernica. Y a mi familia paterna le pasó exactamente igual. Mi abuela contaba el refugio y todo el mundo cagaba en el refugio. Y bueno, pues, ¿por qué no te fuiste a poner bombas a la Legión Cóndor? ¿Por qué tienes que poner una bomba en Santa Pola, en la habitación de una niña? ¿Qué venganza hay contra la Legión Cóndor en matar a una niña en Santa Pola? ¿No? Pero bueno, esta persona en cuestión ya se había distanciado de ETA. No, sigue siendo nacionalista, sigue estando por la independencia del País Vasco, pero la acabó abandonando ETA. Y él me contó cómo empezó a caerse del caballo, cómo empezó a darse cuenta que había juntado cosas que no llevaban necesariamente la una a la otra, pero que él en su juventud, en el entorno en el que se movía, en la educación que había recibido, en la educación que tenía, pues eso lo consideraba no solo moralmente lícito, sino heroico. O sea, él no se consideraba de peor condición moral que sus vecinos. Se consideraba de mejor condición moral que sus vecinos porque él hacía lo que sus vecinos no se atrevían a hacer y se arriesgaba a la cárcel y la tortura. Y finalmente lo encarcelaron y lo torturaron, con lo que además pagó ese peaje, ¿no? Bueno, pues la verdad es que he tenido el privilegio de poder acercarme hasta esos ángulos, ¿no? Y luego en lo que tiene que ver con la parte quizá menos airosa de la lucha antiterrorista, pues también yo me he sentado delante de un guardia civil que ha estado en San Sebastián, no de uno, de varios, en esos años y he dicho, oye, cuéntame, ¿tú qué has visto? ¿Tú qué has hecho? Y me han dicho, pues yo he visto torturar. Y me han dicho, yo he torturado. Porque eso pasó. Pero pasó en el contexto en el que pasó. Y en la medida en la que pasó. La Guardia Civil torturó gravemente a 6.000 vascos, como dicen Herri Batasuna o Bildu. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Y menos en los años en los que están situadas la mayoría de esas denuncias, que son años en los que, por un lado, y esto es comprobable, no es una opinión ni es algo que me hayan contado, por un lado, la Audiencia Nacional tenía ya un protocolo de forenses que no se pillaba los dedos. O sea, el etarra iba pasando de forense en forense, y cada forense, si el etarra tenía una uña levantada, lo apuntaba, porque si no lo iba a levantar el forense de la cárcel y se lo iban a cargar a él. Y por otra parte, ETA también está documentado, y además está documentado por la policía francesa, no por la Guardia Civil. Tenía un protocolo de denuncia falsa. Porque si tú denunciabas a todos los guardias civiles que te habían detenido, los citaban a juicio y entonces los identificaban. Y el protocolo de denuncia falsa de ETA está documentado. Sí, perdón. Oh, perdón. Lo siento, es que el tema este que me has preguntado era... Bueno, me voy más prisa y a lo mejor puedo dar hasta 3, y son 5 minutos. Ay, por Dios, el tiempo vuela. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, durante su larga carrera de escritor, ¿se ha llegado a sentir alguna vez desmotivado? Si ha sido que sí, ¿cómo la ha solucionado para seguir adelante? Gracias. Muchas gracias. Desmotivado no me he sentido nunca, porque la verdad es que yo me acerqué a la literatura muy joven, yo empecé a escribir con 13 años, y para mí siempre fue un espacio de recreo personal. Y no ha dejado de serlo. Desde hace 20 años coincide que también es mi profesión con la que me gano la vida, pero si en algún momento no me permitiera ganarme la vida, tengo otra profesión a la que puedo volver, con la que mantengo esa sensación de que la literatura es, como decía la canción aquella, el sitio de mi recreo, ¿no? Y del sitio de tu recreo no te cansas nunca. Hombre, estás más motivado cuando te reconocen y cuando te leen y cuando te premian que cuando te rechazan el manuscrito, pero yo siempre he tenido la motivación suficiente para escribir. Gracias. La última pregunta, si puede ser que la haga otra persona. Ah, vale. ¿Te puedes hacer yo? Bueno, pues quería referirme
al hecho de que hemos visto el extraordinario papel que la Guardia Civil, la cualificación que acaba de describir. A mí me parece que no se le ha agradecido lo suficiente. Estoy pensando, por ejemplo, sus salarios no son iguales a los de otras policías autonómicas. Ahora están en camino de equipararse, Bueno, pero bueno, ha sido por ejemplo, un largo camino. concretamente en estos días a la Generalitat de Cataluña se la está forzando a que los vacunen Sí. de la misma forma. O, por ejemplo, creo que próximamente van a salir de Navarra. Y finalmente, hombre, la actual directora, yo creo que ha perdido un poquito su neutralidad en la actual campaña de las elecciones madrileñas. Bueno, pues eso es lo que quería decir. Que no se le ha reconocido su extraordinario papel. Y otra cosa que quería decir, de los 1000 o casi 1000 muertos de ETA, hay 300 y pico, 215, parece. o casi 300, sin resolver. Los sin resolver. Sí, Sí. me refiero a los que están sin, los muertos que no tienen, Sí. en fin, que ninguno de los que han sido puestos a lo mejor en libertad, el último ministro está cada viernes acercando al País Vasco a algunos que tienen delitos de sangre, y bueno, pues eso quería decir, que la falta de reconocimiento que se debería tener a la Guardia Civil. Pues mira, has sacado muchos temas interesantes que siento haberme extendido a lo mejor tanto en otras cosas antes, porque por un lado dices, no se les ha reconocido lo suficiente. Yo creo que no se les ha reconocido nada. No se les ha reconocido nada. A mí me resulta muy llamativo que vivamos en un país donde a personas que se han jugado la vida y la de sus familias, su vida y la de sus familias, para defender los derechos y las libertades de todos, por ejemplo, pues no se les haga, no sé, nadie tenga la idea de que a lo mejor pues habría que bueno, pues promover algún tipo de relato que llegara al grueso de la población, por ejemplo, a través de la televisión pública, ¿no? El otro día vi una producción de la televisión pública danesa sobre un hecho de la historia danesa, que la televisión pública danesa se esfuerza, ¿no?, por contar. En este caso era la resistencia de las pequeñas unidades de ciclistas que se enfrentaron a los alemanes durante la invasión, ¿no? Es una película danesa, financiada por la televisión pública danesa, porque entienden que esa historia hay que recuperarla, ¿no? En España no se hace nada de eso, y además también te puedo decir que yo he tenido la ocasión de hablar con gente que toma decisiones sobre la posibilidad de un proyecto de este tipo y te dicen no, que eso no, que eso no. Pero sin embargo en España sí se financia con dinero público, tanto de la Generalitat como del gobierno vasco, una serie como Alsasua, que presenta a los guardias civiles de Alsasua que fueron agredidos junto con sus parejas, que además han tenido que dejar el pueblo, se les presenta como torturadores, y eso se paga con dinero público de la Generalitat y del gobierno vasco. Eso quiere decir también dinero público nuestro, porque la Generalitat no le sale las cuentas, hay que prestarle dinero todos los años, por lo que todos hemos puesto dinero para que se presente a los guardias civiles como torturadores, sin haber hecho lo otro. Ahora parece que además Televisión Española está planteando hacer una serie, lo he leído en la prensa, sobre las tropas españolas en el exterior, y son unos militares españoles que están en un país de África y se dedican, entre otras cosas, a la prostitución infantil. Bueno, el ejército español lleva 35 años en misiones internacionales, y a diferencia del ejército francés, alemán, holandés, sueco, no ha tenido nunca una denuncia de abuso sexual de menores. Todos esos otros ejércitos las han tenido. Ninguna serie de la televisión holandesa, ni francesa, ni alemana saca eso. Es la televisión española, pública, con nuestros impuestos, la que va a sacar esa historia, que no tiene ninguna correspondencia con la realidad. Este es el país en el que vivimos. Este es el país en el que vivimos. Y bueno, pues deberíamos preguntarnos por qué es así. Que encima se produzcan denegaciones de derechos fundamentales, porque ¿por qué se ha vacunado a los Mossos d'Esquadra, entre los que tengo amigos, por cierto, y me alegro que los hayan vacunado? Porque son personas que están especialmente expuestas al contacto con los demás. Son personas que en un momento determinado tienen que detener a un tipo que se quita la mascarilla, a un tipo que les puede hasta escupir en la cara, cosa que no nos pasa a ninguno de los que estamos aquí. Si vemos un tipo así, nos apartamos. Ellos tienen que ir e inmovilizarlo, sin lesionarlo, y llevarlo ante el juez. Bueno, lo mismo tienen que hacer los guardias civiles y los policías. Pero ellos no les han vacunado.
Eso es una denegación de derechos fundamentales a ciudadanos españoles. ¿Qué ha dicho el gobierno español sobre eso? Nada. Han tenido que ir a la justicia para que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligue a ese gobierno indigno e inmoral, y si esto está grabado, por favor, que se difunda, han tenido que ser los tribunales de justicia los que obliguen a ese gobierno indigno e inmoral en funciones de la libertad de Cataluña a proteger a ciudadanos españoles. Yo, sinceramente, nos pasan cosas que no entiendo. Y bueno, es que rebasamos todos los límites, y bueno, yo no estoy dando una visión idílica de nada, he estado hablando ahora de torturas y de Inchaurrondo y de... O sea, que yo no estoy hablando de pájaros y flores, pero igual que digo lo uno, digo lo otro. Esto es indigno. Y es indigno que a personas que han dado la vida y han dado la vida de los suyos por todos, nadie se les reconozca. Y eso nunca toque contarlo. Y sin embargo, pues se nos cuente lo que sufre, me parece muy bien, Yo no tengo ninguna objeción moral a que se me cuente lo que sufre un preso de ETA 25 años en el puerto de Santa María, como hace Patria, y a que me cuenten lo que sufre la madre, porque son sufrimientos humanos que para mí son dignos de atención y de ser contados. Pero no sé por qué esos sí y los otros no. Y respecto a eso que has dicho al final, mira, a los presos de ETA se los mantuvo dispersos durante bastantes años, porque si tenías a 30 presos de ETA en una cárcel, se adueñaban de la cárcel. Entre otras cosas porque los funcionarios empezaban a recibir amenazas de que los iban a secuestrar. Y no eran amenazas baldías, como todos sabemos, porque algunos lo secuestraron y algunos lo mataron, algún funcionario de prisiones, ¿no? Y durante esos años pues había una razón policial y de protección de los funcionarios. Ahora que ETA no existe, para mí no tiene ningún sentido tratar a los etarras como otra cosa que como reclusos cualesquiera. Y sobre todo para mí no tiene ningún sentido torturar a sus madres. O sea, si una señora tiene un hijo etarra, pues ya está. El etarra es el hijo. ¿Por qué la tenemos que meter 1.300 kilómetros en un autobús cada 15 días? Que vaya a Burgos, que lo vaya a ver al lado y ya está. Lo tratamos como trataríamos a un violador, como trataríamos a un narco, como trataríamos a un tipo que ha matado a 2 niños. Es decir, régimen penitenciario normal. Y entre otras cosas, es una manera de demostrar que el Estado, que nos representa a todos, está moralmente por encima de ellos. Desaparecida la necesidad de dispersarlos, yo veo bien que los acerca. Sinceramente. Bueno, Lorenzo, nos quedaríamos contigo hasta las 11 de la noche, por supuesto. Y estoy pensando muchos temas, se quedan como sin tratar. Sabemos que va a publicar un nuevo libro, en breve, que se llamaba, ¿cuál era el título? Castellano. Castellano, sí. Y que estamos esperando para empezar a leerlo. Pero llega la hora y creo que algunos de ustedes desearían que le dedicara el libro. Entonces vamos a pasar así un poco lo más rápidamente posible, vale, porque nos tenemos que ir. Muchas gracias pues a todos. Muchas gracias. Gracias.